Bienvenidos a la hora de las bienes raíces. Consejos, estrategias y tendencias para comprar y vender con éxito. Comenzamos. Saludos y bienvenidos una vez más a tu programa, La Hora de las Bienes Raíces, por la emisora de Radio Grito. Hoy tenemos un tema bien interesante que es el financiamiento por dueño. Y antes de brincar a nuestro panelista, quiero presentar a mi colega José de Hanna Realty. Hoy vamos a estar teniendo un programa, ¿verdad? Bien bueno. Así mismo es, Bianca. Gracias y espero que, ¿verdad?, te hayas levantado con mucho ánimo porque lo veo pompeado. Y así nos gusta a nosotros, que usted también, mira, Radio Escucha y Televidente, esté pompeado con el tema del día de hoy, martes, de 11 a 11 y media, como siempre. Gracias, ¿verdad?, por estar con nosotros. Así que vamos rápido para lo que vinimos, para el tema que va a estar, mira, muy interesante, porque yo sé que usted también quiere comprar una casita de esta forma. ¿Y con qué es lo que venimos, Bianca? Pues mira, hoy venimos con financiamiento por dueño porque es una alternativa que se está dando cada vez más y más aquí en Puerto Rico, ya sea por las ventajas que trae tanto para el vendedor o el comprador. Y tenemos aquí al licenciado Xavier Escobar, que él nos va a estar hablando sobre financiamiento por dueño. Licenciado, vámonos rapidito a la primera pregunta. Y ahí sería... Pero. Dale. Xavier, ¿de dónde usted viene? ¿De qué pueblo? Cuéntame, rapidito, antes de entrar para que te conozcan. Muy buenos días, Radio Escucha y televidentes que me están viendo en la mañana de hoy o en la tarde, dependiendo de la hora en que me vean. Mi nombre es Xavier Escobar Pérez, licenciado y abogado y notario público del humilde pueblo de Moca, Puerto Rico. ¡Ave María! Muy bien, representando. Así que sí, gracias por aceptar la invitación, el reto de verte a través de esas camaritas o a través, mira, de esos autoparlantes que le llaman, las bocinas de donde usted nos escuche. Así que, Xavier, ahora sí, vamos para el tema. En palabras simples, Xavier, esto es como un examen. ¿Cómo tú definirías el financiamiento por dueño y cuándo se recomienda hacerlo? Ahí está. Un examencito ahí. Ahí está. Claro que sí. El financiamiento por dueño, en casos de las bienes raíces, como el caso que estamos hablando, es cuando un vendedor de una propiedad decide vender su propiedad y efectivamente el comprador realiza, en vez de un pago al banco, como sería tradicionalmente, se lo realiza directamente al vendedor de la propiedad. ¿En qué circunstancias se recomienda que se hagan este tipo de transacciones? Las cuales recomiendo que se hagan siempre delante de un notario público autorizado y autorizado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Se recomienda que se hagan este tipo de transacciones en la eventualidad que los compradores no tengan acceso quizás a la banca tradicional o efectivamente que la alta tasa de intereses en caso pudieran ser de aplicable a ese comprador, el vendedor decida, mira, págame a mí, yo te doy quizás una mejor tasa de interés. Y efectivamente, cuando se constituye lo que sería los financiamientos entre individuos, el vendedor siempre va a tener garantizado el valor por el cual financió la propiedad mediante la garantía sobre el inmueble vendido. Excelente. Y esto es bien interesante porque a mí se me han dado casos donde por la propiedad no poderse vender quizás en el tiempo que estimaba el vendedor, se abre a la posibilidad de financiar por dueño y tenemos muchos compradores que ya sea por poco crédito, no, quizás la banca no los aprueba para un préstamo, o porque quieran hacerse de una cartera de propiedades financiadas por dueño, porque así podrían comprar muchas propiedades. Es una alternativa excelente para ya sea vendedor o comprador. ¿Tú tienes alguna pregunta? Por el momento no, pero sí aclaro, ¿verdad? Y abundo eso mismo de lo que tú me estás hablando. Y es que he tenido también los casos de igual manera. He tenido literalmente compradores que tienen una cierta cantidad, mitad, ¿verdad?, de esa propiedad, donde pues dicen, te voy a dar la mitad para entonces lo demás lo financiamos. Sí. Para que lo entienda bien clarito así. Entonces, pues sí, he tenido ese cliente.
Algo que a mí me gusta siempre contestarles a los que me preguntan sobre las ventajas, desventajas, qué conlleva, licenciado. Cuando se hace financiamiento por dueño, se llevan a cabo todas las medidas para transferir ese inmueble eventualmente, como se hace en la banca tradicional, como se hace en una compraventa cash en el momento, o sea, se hace estudio de título, se verifica todo. Así mismo es. Okay. Todo notario público que realiza una transacción sobre cualquier bien inmueble necesita, por requerimiento de ley, así lo obliga la ley, a realizar efectivamente los estudios de título de que efectivamente el transmitente, que el vendedor, es el dueño de la propiedad que se está vendiendo. En los financiamientos entre individuos, entre vendedor y comprador, efectivamente la propiedad pasa a ser a nombre de ese comprador adquirente, tanto en el registro de la propiedad, en caso de la propiedad estar inscrita, y ante el Centro de Contribución de Impuestos Municipales, conocido popularmente como el CRIM. En Arroyo Habichuela, el comprador se hace de la propiedad en nuda propiedad, dueño de la propiedad. Wow. Oye, eso es interesante Sí, porque sí. pareciera que no, porque todavía el Exacto. vendedor le está financiando. Correcto. Pero quiere decir que, escuché el CRIM, quiere decir que el comprador comienza a pagar, hace el cambio de dueño a nombre de él en el CRIM y comienza a pagar contribuciones sobre la propiedad, si es que esto aplica, porque si fuera su residencia principal podría tener exoneración contributiva. Que estoy, por lo que estoy entendiendo, ¿verdad? Lo que usted está indicando, licenciado, está indicando es que pues sí se puede hacer antes de completar, ¿verdad? Ese pago total de la propiedad. Correcto. Ok, Correcto. perfecto. Así, Perfecto. así mismo es, y la propiedad pasa a ser completamente a nombre de la persona, y el vendedor, que en este caso se convierte en acreedor, como lo sería cualquier banco, el vendedor estaría recibiendo mensualmente la cantidad de dinero que se hayan acordado, y ciertamente lo más importante, el vendedor, que es quien está fungiendo en este caso como un acreedor o quien está dando la propiedad para que se la paguen poco a poco, el vendedor, en caso del incumplimiento del comprador con los pagos mensuales, el vendedor siempre va a tener garantizado su crédito, la cantidad que se la deuda, porque va a poder recurrir mediante un proceso judicial que se llama ejecución de hipoteca. Así que esa venta y el dinero por el cual se vendió va a estar garantizado sobre el inmueble. Esto me es bien parecido un poco a cuando que es un buen tema, que es el alquiler. Porque cuando el inquilino renta, viene siendo el dueño de la propiedad. Es un uso y disfrute. Exacto. Tiene un uso y disfrute. ¿Verdad? Exacto, Correcto. Correcto. Cuando se alquila, se alquila la propiedad. propiedad. No es el tema, pero quiero traerlo a colación, ¿verdad? Porque me es bien parecido. Tú sabes, usted está indicando, una vez, ¿verdad? Estas partes hacen este acuerdo, el comprador a futuro pues viene siendo el dueño. Pero tú estás hablando de alquiler con opción a compra. También. Eso es lo que tú estás. Pero ahí en el alquiler con opción a compra, él no podría ir al CRIM para poner claro. Exacto. Ahí no. Pero lo que estoy haciendo es la comparativa. Oye, qué buen tema. Qué buen tema. Es que uno le saca ahí, ¿no? Ve. Pero es un buen tema. Pero lo que quiero decir es esto, a ver si estoy en lo correcto, ¿verdad? Porque nosotros no lo sabemos todo. Pero supuestamente el inquilino cuando entra a la propiedad y ya empieza a pagar, vendría siendo dueño de esa propiedad. Pues no lo puede sacar así porque sí. Él tiene Estamos hablando de alquiler. Estamos hablando de alquiler. El alquiler son otros términos y condiciones, ¿no? ¿Ve? Porque esto es financiamiento por dueño. Sí, lo sé. Lo sé que el tema es ese, no me he ido, pero estoy haciendo la comparativa del alquiler. El inquilino vendría haciendo algo. Tiene un uso y disfrute, no es dueño de la propiedad, tiene ¿verdad? Disfruta de la propiedad, tiene unas ciertas responsabilidades sobre la propiedad, pero no es dueño ni futuro dueño de la propiedad porque es un inquilino. En Arroyo Habichuela yo lo definiría con respecto a lo que ustedes están hablando. Cuando se hace un arrendamiento con opción a compra, no es otra cosa que el dominio, la titularidad del bien inmueble, la conserva el que está
opcionando la propiedad para venta. Ahí no Esa era mi ocurre duda. un traslado de dominio sí, exacto. como lo sería con la compraventa. Ajá, La compraventa ya. con financiamiento entre vendedor y comprador, ya la propiedad pasa a ser completamente Ya. del comprador. Okay. El tema viene, el tema del alquiler viene porque mira, me sacaron 4 dudas aquí. Sí. Así que Yo vamos para adelante. tengo una preguntita. En esta escritura que se hace de financiamiento por dueño, que tiene distintas formas de llamarse, que si pagaré, usted me dirá, pero la pregunta, ya mismo me dicen las formitas que se llama. En esa escritura se ponen todos los puntos que si no paga, que si paga 15 días tarde, ¿se ponen ahí todos los términos y condiciones en esa escritura o sería en un contrato aparte fuera de la escritura? Pues les explico a todos ustedes que me están escuchando. Pues una escritura es precisamente un contrato entre los comparecientes. O sea, en el momento del cierre y del financiamiento por el vendedor se hacen 2 escrituras, la de compra-venta donde yo transmito el bien inmueble y se hace entonces ese contrato de hipoteca con garantía de pagaré, en donde efectivamente ahí se pone, como tú muy bien mencionas, todas las condiciones. Esas condiciones pueden ser de que el deudor tiene que mantener la propiedad asegurada. Esas condiciones pueden ser de que si el comprador paga, que es deudor en este caso, paga la propiedad, paga los cánones mensuales o cargos de financiamiento tardío, se imponga un fee, digámoslo así, de que efectivamente 2 o 3 mensualidades adeudadas podrá dar derecho al acreedor, que es el vendedor de la propiedad, a recurrir a mecanismos judiciales sobre ejecución de hipoteca. Efectivamente, se estipulan todas las condiciones que el vendedor, que se convierte en acreedor, desee para garantizar que la propiedad subsista, que la propiedad esté en óptimas condiciones. Okay. Excelente. Importante Excelente. eso. Así que todo va a estar bien estipulado cuando usted hace un financiamiento por dueño a través de abogado. Ahí está. Así mismo. Así que, bien importante que sepan eso. Licenciado, nos vamos por una breve pausa y cuando volvamos, ¿verdad? Seguimos en este tema súper interesante, ¿verdad? Así que usted no se mueva de ahí, televidente y radio escucha, que volvemos en tu programa La Hora de las Bienes Raíces. No te vayas, aún hay más en La Hora de las Bienes Raíces. Volvemos en un momento. En Ferretería Central contamos con la mayor variedad en materiales para la construcción y remodelación. Un centro de pinturas con sobre 2,000 colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además, en Ferretería Central contamos con gabinetes de cocina, vanities, equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares con teléfono 897-2953. Somos miembro del prestigioso grupo de ferreterías de aquí. Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas. Farmacia San Antonio, cerca de ti, en el cruce de Miján. Contamos con nuestro amplio recetario que nos permite tener todos tus medicamentos al día. También contamos con artículos de hogar y primera necesidad. Para más información, comunícate con nosotros al 787-897-2814. Estamos ubicados en la carretera 111, kilómetro 23.2, cruce de Miján. ¿Buscas un lugar donde lo tengas todo? En la bodega de O Positivo Café lo encuentras. Café fresco, molido en grano y listo para llevar. Huevos, arroz, carnes, enlatados y mucho más. Todo para tu mesa. Aceptamos la tarjeta de la familia y pronto el WIC. Y si eres barista o amante del buen café, tenemos máquinas, equipos y métodos de extracción a tu alcance. Solo vienes por un cafecito. ¡Perfecto! Tenemos café recién hecho, sándwiches sabrosos y postres frescos todos los días. Estamos en la carretera 111 en San Sebastián. La bodega de O Positivo Café. Descubre, aprende y aplica.
Estamos de vuelta en la hora de las bienes raíces. Sigamos descubriendo juntos el mundo inmobiliario. Y volvemos con este tema tan interesante, financiamiento por dueño, Sí, y tenemos a nuestro panelista, el licenciado Xavier Escobar. Xavier, habíamos culminado hablando de la escritura, los términos y condiciones que se estipulan en esta escritura, que está la de compraventa y está la de garantía de pagaré. Correcto. Ya sabemos eso. Ahora bien, tradicionalmente, en su experiencia, ¿cuánto es el porcentaje que se utiliza para financiar el interés, vamos a ponerlo así, que se utiliza exacto, para financiar una propiedad aquí en Puerto Rico? Y más o menos, ¿a qué tiempo es que se puede financiar estas propiedades? Porque yo sé que en la banca es a 30 años correcto, o 15 si usted quiere pagar altito y saldar rápido. Pero correcto. en este tipo de alternativa de financiamiento por dueño, tradicionalmente, ¿cómo se da? Así mismo es. En arroz y habichuela, objeto, consentimiento y causa, lo que las partes acuerden. Okay. En mi oficina yo he llevado escritura de hipoteca con garantía en pagaré desde tan solo 6 años hasta 10 y 15 años. Y han sido varias las escrituras que he realizado. Los intereses también varían. Okay. Ciertamente, en mi oficina se han llevado escrituras donde las partes simplemente porque existe afinidad o las partes se conocen, no desean constituir un interés. Pero ciertamente también hay otras escrituras y otros clientes que deciden, mira, yo lo conozco a fulanito, déjame ayudarlo y que me pague un 3%, 4%. O sea que ciertamente todo es de acuerdo entre las partes. Si las partes consienten a determinado interés y a determinada cantidad de años, yo, notario público, lo plasmo por escrito, las partes firman y, como decía un antiguo profesor, mano da, eso significa se llegó a un acuerdo. Ya está. Y eso es bien importante. Bien. En mi experiencia, no sé en la tuya, he tenido financiamiento por dueño, cero interés, donde la dueña dijo, mira, yo estoy loca por salir de la propiedad y este es el único que me ha traído una oferta real, así que voy a financiársela. Se la financió a 4 años. Él le dio una cantidad grande, sustancial, por adelante, porque recuerda que para 4 años, para 4 años tiene que ser una cantidad sustancial para que entonces esa hipoteca que quede mensual por los próximos 4 años no sea una cantidad exorbitante. Pero fue por eso, estaba en ese caso desesperada, que no necesariamente va a ser el caso de todos. La última transacción, ¿verdad? Mi último cierre que le hice por banco, se iba a dar por dueño, pero no he tenido todavía no he tenido esa dicha de tener de esa pasar por el oportunidad. proceso. Sí. Así que cuando vaya a tener esa oportunidad, mira, o a Bianca o al licenciado. Al licenciado, vete a la fuente, al licenciado. Me puedes siempre llamar, claro que sí. Claro. Óyeme, quiero hacer esta pregunta porque sé que es una preocupación genuina de nuestros compradores y también vendedores. Vamos a comenzar por el vendedor. Vendedor financió, pero lamentablemente fallece. ¿Qué hace este comprador que ya tiene una garantía, o sea, ya tiene un financiamiento por dueño con este vendedor que falleció? ¿Qué hace con esos pagos? El comprador, que en este caso sería el deudor, continúa pagando en los mismos términos y condiciones. No cambia ni un solo día, ni un solo mes, ni un solo segundo. Continúa pagando en los mismos términos y condiciones. Si se estipuló que iba a pagar a determinada cuenta bancaria en los determinados días de mes, continúa pagando a determinada cuenta bancaria los determinados días de mes. Si efectivamente era un pago en la casa del deudor, como del acreedor, que sería el vendedor, pues efectivamente va todos los meses y paga en la casa del acreedor, del vendedor, a quien sea. Ya puede ser su cónyuge, que es heredera. Iba con esa pregunta. O algún hijo. Y si ese comprador, deudor, tuviera duda sobre a quién pagarle, ciertamente debe de recurrir a donde un abogado, y el abogado le podrá orientar que ante la duda se pregunta. ¿Y a quién se pregunta? Se pregunta al tribunal, y el tribunal podrá entonces consignarse el dinero y que luego los acreedores, los herederos, vayan y busquen el dinero en el tribunal. Pero lo importante es cumplir, pagar mensualmente lo que se debe.
Y ahí no entra, la ley de herencia, o sea, murió No, vendedor, exacto. ahí no entra la ley de herencia, no es que esta entra propiedad, tribunal. exacto, Wow. no entra el patrimonio, o sea, los herederos, no, esta propiedad se vendió cuando él estaba en vida, había un financiamiento, son los herederos, no es como que heredan esa propiedad, no, él le sigue pagando y si no encuentra cónyuge, no encuentra herederos para seguir pagando, pues entonces ahí es que vamos al tribunal. Al tribunal. Así mismito, él lo resumió en palabras cortas y precisas y así es como funciona ante la muerte de un vendedor, que sería en este caso acreedor. Perfecto, Qué perfecto. chévere, qué ¿Y nice. qué pasa si el comprador es el que fallece? Interesante. Buenísima pregunta, buenísima pregunta. Bueno, herencia se compone de bienes, derechos y obligaciones. El comprador, que es deudor, tiene una deuda hacia unos acreedores que son vendedores. Los que son llamados sus herederos, cónyuge, hijos, en ausencia de estos, ascendientes, y en ausencia de todo esto, los colaterales, hasta el 6º grado, tienen el deber de continuar pagando la hipoteca, los cánones mensuales. Si efectivamente a la muerte del comprador pasaron los 3 meses, ejemplo, que se constituyó en hipoteca, que pasados 3 meses, si no recibo el pago, el vendedor acreedor puede acudir a los mecanismos judiciales. Pues ciertamente lo importante del comprador deudor es que murió papito, murió mamita, continúa pagando hijos, ascendientes, colaterales, esposas, porque si llegado 3 meses no ocurrieron los pagos, pues ciertamente el vendedor podrá recurrir a los mecanismos judiciales para ejecutar su hipoteca. Y esto es bien importante. Usted menciona 3 meses. ¿Esto es un término por ley o el término que se negoció en ese contrato? El término que se negoció en ese contrato. Okay. Y le pregunto, herederos de ese comprador, ¿verdad? Hijos, esposa, tienen que tener conocimiento de esta compra. Porque si pasa eso, murió el comprador, hay que recurrir a la esposa, a los hijos. Tienen que tener conocimiento. Bueno, ciertamente el reloj sigue corriendo. Porque en la banca eso se sabe. Yo, como le digo a mi esposa, si yo muero, mira, pues ya le di el micrófono. Si yo muero, mi esposa sabe que tiene que seguir pagando. ¿Ves? Porque tiene conocimiento de la información de ese préstamo. Exacto. Ahí está. Hay varias contestaciones. Ajá. El registro de la propiedad se presume que es público toda transacción que se inscribe en el registro de la propiedad. Los términos siguen corriendo. Ahora bien, ciertamente no importa si es financiamiento entre personas privadas o entre bancos. Si esa es la propiedad principal, aplica otra ley, que es la ley de las ejecuciones de hipoteca, a los efectos de que tiene que entonces yo acreedor ante el incumplimiento, yo recurro al mecanismo de la ejecución judicial. Pero, ¿qué pasa tradicionalmente en la banca cuando se incumple con una hipoteca? Hay que ir a los mitigation, hay que ir efectivamente a una mediación con el acreedor. Así que ciertamente eso pudiera ser un paliativo o un resuelve para efectos de que no se ejecute la propiedad automáticamente ante esa muerte y ante ese incumplimiento. Ciertamente el tribunal los puede ordenar a que vayan a los mitigation y que vayan efectivamente a dialogar con el acreedor. Okay. Si no se llega a acuerdo, pues ciertamente el tribunal actuará conforme. Pero en respuesta a tu pregunta, nota el calce que había hecho, ciertamente el reloj sigue corriendo. Okay. Si no se tenía conocimiento y el acreedor decide ejecutar su acreencia, su hipoteca, habría que plantearlo en los tribunales y el tribunal entonces en ese proceso de ese loss mitigation, pues ciertamente que es ordenado por ley. Si la propiedad es su hogar principal y está hipotecado, ya sea con la banca tradicional o con financiamiento privado, ciertamente el tribunal ordenará a las partes ir a una mediación para ver si se puede salvar el contrato, para ver si efectivamente se puede quedar ese deudor con la propiedad una vez se ponga al día con la propiedad. Qué chévere. Oído, así que oído, radio escucha, televidente, oído. ¿Está bien? Bien importante ese detallito. Que hay veces que tenemos a muchos
inversionistas, microinversionistas que hacen muchas transacciones, por no decir dueños normales que están comprando su residencia principal por financiamiento por dueño, que se quedan callados, ponen estos papeles en una esquina, la esposa ni se entera o se entera, vamos a ponerlo así, porque obviamente en Puerto Rico hay unas leyes pero desconoce de dónde está la información de ese acreedor, que sería el dueño, a dónde esa persona está pagando las mensualidades. Así que es bien importante dejarle saber a todos sus herederos, que en el caso de su partida, dónde está la información. Nota al cárcel, y también que es bien importante, lo que es igual no es ventaja. Ciertamente, que fue lo que yo les dije hace algunos minutos, si el deudor tiene duda de a quién pagarle, tribunal. Si efectivamente deudor no adviene en conocimiento de quién es el acreedor, pero sabía que la propiedad estaba hipotecada y se le debía a alguien, porque lo que nosotros hablamos es que deudor sabe que se le debe a fulanito y fulanito murió. Correcto. Pero si se le debe a alguien, a quien sea, también deudor puede ir al tribunal y decir, mira, tribunal, porque se lleva un documento que se llama certificación registral y se le dice al tribunal, aquí existe un pagaré, ejemplo hipotético que sea pagaré al portador, donde mi propiedad está grabada. Está grabada y me la pueden ejecutar. Yo no sé quién es el que tiene el pagaré, que tiene el derecho a recobrar esa hipoteca, ese pago mensual. Yo lo voy a consignar al tribunal. Qué chévere. O interesante. Así que no estás desprovisto o desprovista. En el caso de un financiamiento por dueño, no estás desprovista. Entre ambas. Hay leyes que cobijan este tipo de transacción, y si usted tiene intención de comprar por financiamiento por dueño, definitivamente oriéntese con un abogado para que usted pueda tomar la decisión completamente informada o informado. Así que esto está bien chévere, bien interesante. Me encantó. Súper interesante. Bueno, Radio Escucha, televidente, nos tenemos que ir nuevamente a una pequeñita pausa, pero volvemos nuevamente al programa que a usted le encanta, La Hora de la Bienes Raíces. Mira, con Bianca Acevedo y el notario hoy, Xavier Escobar. Con José. No te vayas, aún hay más en La Hora de las Bienes Raíces. Volvemos en un momento. En Ferretería Central contamos con la mayor variedad en materiales para la construcción y remodelación. Un centro de pinturas con sobre 2,000 colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además, en Ferretería Central contamos con gabinetes de cocina, vanities, equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares con teléfono 897-2953. Somos miembro del prestigioso grupo de ferreterías de aquí. Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas. Farmacia San Antonio, cerca de ti, en el cruce de Miján. Contamos con nuestro amplio recetario que nos permite tener todos tus medicamentos al día. También contamos con artículos de hogar y primera necesidad. Para más información, comunícate con nosotros al 787-897-2814. Estamos ubicados en la carretera 111, kilómetro 23.2, cruce de Miján. ¿Buscas un lugar donde lo tengas todo? En la bodega de O Positivo Café lo encuentras. Café fresco, molido en grano y listo para llevar. Huevos, arroz, carnes, enlatados y mucho más. Todo para tu mesa. Aceptamos la tarjeta de la familia y pronto el WIC. Y si eres barista o amante del buen café, tenemos máquinas, equipos y métodos de extracción a tu alcance. Solo vienes por un cafecito. ¡Perfecto! Tenemos café recién hecho, sándwiches sabrosos y postres frescos todos los días. Estamos en la carretera 111 en San Sebastián. La bodega de O Positivo Café. Descubre, aprende y aplica. Estamos de vuelta en La Hora de las Bienes Raíces. Sigamos descubriendo juntos el mundo inmobiliario.
Bueno, qué bueno que te quedaste en tu programa La Hora de las Bienes Raíces y de vuelta aquí, claro está, con Bianca Acevedo, licenciado Xavier Escobar. Licenciado, te tenemos una preguntita bien chévere para ya finalizando el programa. Rapidito, normalmente este tipo de transacciones se hace cuando la propiedad, ese dueño la tiene salda. Pero ¿qué pasa si ese dueño la tiene hipotecada actualmente con el banco? Sí se puede realizar el financiamiento entre vendedor y comprador. La única diferencia es que al momento del cierre, ese nuevo comprador que se va a convertir en un deudor ante ese vendedor acreedor, tiene que pagarle al banco, le paga al banco mediante un cheque ese mismo día y se continúa todos los demás procesos que ya hemos hablado durante el día de hoy. Sencillito. Se puede, esa es la respuesta, se puede. Licenciado, y ahora sí, para finalizar, tips y consejos para nuestra radio audiencia y nuestra radio escucha. Claro que sí, claro que sí. El tip sumamente principal sería vaya a un profesional, un notario público autorizado. Un notario público es a su vez abogado, quien le va a orientar siempre conforme a derecho. Nosotros tenemos que seguir unas reglas del Tribunal Supremo, así que ciertamente, y ante la duda, siempre pregunte, no le pregunte mucho a ChatGPT, pregúntale a un notario público autorizado, que es un abogado autorizado a ejercer la práctica de la notaría en Puerto Rico. Definitivo. Y si usted no tiene un notario, no sabe dónde buscar, ¿dónde te pueden conseguir, Xavier? Muchas gracias. A mí me pueden conseguir en Bufete Legal Escobar Pérez y Asociados, ubicado en la carretera 420, kilómetro 1.2, en el barrio Voladora de Moca, Puerto Rico. Por ahí va a estar. Soy un abogado de barrio, accesible, explico al pan, vino, sí. Y me gusta que los clientes salgan, sobre todo, orientados. Me pueden contactar al 787-456-7022, 787-456-7022. En mis redes sociales, Bufete Legal Escobar Pérez y Asociados. Qué chévere. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias. Bueno, José, ¿qué te pareció el programa de hoy? No, exquisito, rico, wow. Un manjar. Me encanta. Aprendí como siempre. Me encanta mucho. Bueno, nos vamos despidiendo de tu programa, La Hora de las Bienes Raíces. Espero que esto haya sido de mucho valor para usted que nos está viendo y nos está escuchando. Y recuerde una cosita, primero que está aquí Bianca, José González. ¿Ok? Y no es saberlo todo, es saber. ¿Quién sabe? Ahí está, caramba. Se cuida. Hasta luego. Gracias por sintonizar La Hora de las Bienes Raíces. Recuerde que las expresiones vertidas en este espacio son responsabilidad exclusiva de sus participantes. Nos escuchamos en la próxima edición aquí en Radio Grito, el medio que te lleva.